Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Perdón por a nuestros ponentes, una disculpa por este pequeño retraso. Bueno, pues sean bienvenidos quienes nos acompañan en línea y aquí presencialmente. Vamos a continuar con la mesa 3. Iniciamos con Jesús Alberto Espinosa Méndez con su presentación Aproximaciones Queer de Paul Leduc en los sexenios de López Portillo y Miguel de la Madrid. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alberto Espinosa Méndez. Soy licenciado en lenguajes, bueno, primero pues me presento, ¿no? Soy licenciado en lenguajes audiovisuales por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente me encuentro estudiando la maestría en arte y diseño por parte en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Artes Plásticas, profesor Rubén Herrera. Y bueno, quiero agradecer al encuentro y quiero agradecer a la Escuela Nacional de Antropología e Historia por esta oportunidad. Y bueno, pues voy a compartir mi pantalla para comenzar con la ponencia. Permítanme. Sí, muchas gracias. ¿Sí te da la opción de compartir pantalla? Sí, Ok, permítanme. sí, sí, aquí estamos, gracias. Ok, ya creo que ya me permitió. Creo que ya se trabó. Jesús, ¿todavía puedes escucharnos? Se quedó trabado, Jesús. Ay, no. Ay, no. Sí, ahí se quedó. Ya fue. Sí, no puedes. Empezamos con Alejandro. Sí, que empiecen con Alejandro. Alejandro, ¿nos puedes escuchar? Sí, por supuesto, puedo escucharles. Ok. Es que el compañero se ha retirado. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que ya cuando vayas a compartir tu pantalla, yo creo que si apagas tu cámara, porque o a ver, danos un momento y si. Ok. A ver, espérame, pongámosle pausa a esto. Dame un segundo. Es que Una disculpa, creo que tuve una pequeña falla técnica. no te preocupes. Si se llega a trabar mucho, si quieres apaga tu cámara y ya compartes tu pantalla por cualquier cosa. ¿Va? Ujú. Ok, ya me está permitiendo y... Ok. Ok, creo que ya se compartió, si no me equivoco. Ahí va, ya. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, sí la vemos muy bien. Ok, bueno, pues el tema de mi ponencia es aproximaciones queer de Paul Leduc en los sexenios de López Portillo y de La Madrid. Decidí hablar de este tema ya que, bueno, en las décadas de 1970 y en 1980 hubo un auge de cineastas mexicanos autoriales
El predecesor a estas épocas, bueno, del que no abarco estrictamente, pues en las épocas, en el sexenio de 1970 a 1976, con el expresidente Luis Echeverría, hubo grandes filmes autoriales de directores art house, por así decirlo, como Arturo Ripstein con El Castillo de la Pureza, con Felipe Casals, con Las Poquianchis, y Poledo tuvo su filme, el cual lo dio a conocer de manera nacional, ¿no? Que fue RIP México Insurgente. Después de esto, pues le da la oportunidad a Poleduc de hacer cine, específicamente de 1973 a 1991, que fue como su auge. Paul Leduc, pues él primero inició como arquitecto y después fue a estudiar a París, donde estudia cinematografía y regresa a México para convertirse en director, guionista y productor del cine mexicano, específicamente del cine mexicano independiente. Bueno, él es conocido por su cine político y social, de hecho algunos lo llaman como cine antropológico. Y bueno, su primera película que sonó, ¿no? Que ya no fue cortometraje, fue RIP México Insurgente, que es una recreación de la Revolución Mexicana, según un libro del periodista estadounidense John Reed. También tiene Etnocidio, Notas sobre el Mezquital, que es un documental sobre comunidades indígenas en el Valle del Mezquital. Puebla Hoy, de 1978, un documental de los años 70 sobre la transformación económica e industrial de Puebla en la década de 1970, la cual es muy parecida a su línea a de México Insurgente. También tiene Complot Petrolero, La Cabeza de Hidra, que es, pues básicamente es un trama que gira en torno del petróleo mexicano, en la cual el protagonista es un funcionario mexicano y habla de redes de espionaje, conspiraciones, intereses extranjeros, corporaciones petroleras, servicio de inteligencia, corrupción política, etc. Después tiene Frida Naturaleza Viva, que es un retrato biográfico de Frida Kahlo, bastante poético, y Como ves, que es un mockumentary o documental ficción acerca de lo marginal de la juventud en crisis urbana en la Ciudad de México en la década de 1980. De esas, pues son de las que vamos a hablar el día de hoy. También tiene Barroco, que es una adaptación libre de una novela de Alejo Carpenter sobre el mestizaje cultural. Tiene Latino Bar, es una historia ambientada en un cabaret fronterizo que habla sobre identidad latinoamericana y su relación con la migración. Y pues bueno, ahora sí, hablando de la primera cinta de la que voy a hablar es Frida, Naturaleza Viva, de 1983, el cual pues es básicamente un filme el cual Paul Leduc no quiso retratar cronológicamente la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo, sino lo que él quiso hacer fue hacer una interpretación poética, narrativa no lineal del universo pictórico y emocional de Frida Kahlo. De hecho, esta producción tiene a Alejandro Luna como director de arte y a Ángel Godet como director de fotografía. Y lo que hicieron en conjunto Ledo, Luna y Godet fue tratar de emular el mundo pictórico de Frida Kahlo. Esta película tiene una duración de 108 minutos y aunque principalmente sus diálogos son en español, debido a la pertenencia de Frida Kahlo en el Partido Comunista y su relación con León Trotsky, tiene también diálogos en ruso, francés y alemán. Esta película, aunque es del 83, porque ustedes dirán, bueno, ¿por qué si las dos películas de las que vas a hablar, que son Frida, Naturaleza Viva
y como ves, son del 83 y del 86, pues esto es pertinente, ¿no? A cinematografía del sexenio de Miguel de la Madrid. Yo le incluyo ya que yo trabajo en la industria cinematográfica de Monterrey y para hacer una película toma años, mínimo un año antes en cuanto a producción y tal vez 2 o 3 años para desde su preproducción. Entonces, cuando esta película fue concebida, fue en el sexenio de José López Portillo, que como sabemos hubo una crisis económica con José López Portillo y esta película fue rentable gracias al productor Manuel Barbachano Ponce. Él fue un cineasta que dejó de la época del cine de oro mexicano, que dejó de producir en los 60 y a finales de los 70 y a finales de los 70 Manuel Barbachano Ponce compra la casa productora Clasa Films Mundiales. Clasa Films Mundiales realizó muchas películas de la época de oro del cine mexicano. Y cuando Manuel Barbachano Ponce es el dueño, vaya, de Clasa Films Mundiales, él hace que cineastas como Paul Leduc y Jaime Humberto Hermosillo hagan sus películas más importantes en cuanto al tema queer, que son Frida, Naturaleza Viva, en el caso de Paul Leduc, y eh, Doña Glinda y su hijo, en el caso de Jaime Humberto Hermosillo. Ahora, tenía una duda yo, o un dilema sobre si realizar esta ponencia sobre Jaime Humberto Hermosillo, ya que él fue el primer director queer en hacer cine queer en México, con películas como El cumpleaños del perro, Matiné, Las apariencias engañan, Doña Glinda y su hijo, pero en este caso me enfoqué en Paul Leduc debido a que ya se le tomó como un cineasta antropológico. Y ya que se me hizo más interesante al ser el tema de la década perdida en este ciclo de conferencias, hablar de un director que se aproxima a lo queer, pero no es en sí queer. O sea, Paul Leduc no era de la comunidad LGBT, pero aún así hace estas dos cintas. Bueno, entonces, esta película, a pesar de no haber tenido apoyo del gobierno, ya que fue producida completamente por Clasa Films Mundiales, el gobierno sí apoyó les facilitaron a Paul Leduc y a Manuel Barbachano poder filmar en la Casa Azul, donde Frida Kahlo, a pesar de que ya era museo en esas épocas, también se filma en el Palacio de Bellas Artes la escena de donde velan a Frida Kahlo cuando ya fallece, así como en Teotihuacán. Entonces, esta película, pues como todos sabemos, Frida Kahlo es un ícono queer debido a su identidad resiliente y por ser también bisexual. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a ver varias escenas de la película en las cuales tiene un análisis queer en su trasfondo. La primera es una escena en la que Frida Kahlo en su niñez juega a personificar a Charles Chaplin. Esto es previo a su accidente a los 18 años de edad con el autobús, la cual el pasamanos la atraviesa, ¿no? Es el primer gran dolor físico, el primer desafío que tiene en cuestión de salud Frida Kahlo. Entonces esto es en un contexto en el que Frida Kahlo aún era, por así decirlo, una niña que todavía no conocía la, los obstáculos con los cuales se iba a topar en un futuro en cuanto a temas de salud. Entonces vamos a ver esta escena y bueno, y después la comentamos.
Ok, en esta escena que acabamos de ver, pues, tenemos a Frida Kahlo siendo menor de edad, siendo una niña, jugar a que personifica a Charles Chaplin, que es, bueno, es de la época, ¿no? De inicios del siglo XX. En esto pues podemos ver cómo Paul Leduc utiliza a una Frida, la cual su imaginación, su vulnerabilidad, por así decirlo, como su espíritu lúdico, antes de todas las tragedias, este, son como un antecedente de la esencia infantil o la esencia de Frida Kahlo, ¿no? Tenemos los gestos, los disfraces, las dramatizaciones, que eventualmente se van a ver plasmados en la obra pictórica de Frida Kahlo. Al imitar, pues, a Charles Chaplin, vemos como una pequeña Frida, pues, desafía los roles de género y los roles sociales, esa rigidez, ¿no? Que había en las primeras décadas del siglo XX. Y también pues vemos aquí cómo hay un pequeño acercamiento a lo que posteriormente sería la teoría queer de Judith Butler como parte de la filosofía de la corriente del postestructuralismo, en la cual pues vemos que hay una identidad de Frida en la que se puede jugar, se puede performar, se puede reinventar, y pues vemos cómo experimenta como lo hace ya de grande, ¿no? Desde niña ella ya experimenta con su cuerpo, experimenta con su sexualidad y rompe las expectativas heteronormativas. También pues podemos ver cómo Frida pues utiliza este personaje masculino de Charles Chaplin, y no importa si es una niña interpretando a un hombre, lo que podemos ver es que ella juega inocentemente con esta, o sea, antes de aceptar en un futuro las categorías, ¿no? De género y sexualidad que la sociedad impone, ella es una niña inocente la cual abraza su masculinidad dentro de su feminidad en un juego inocente, ¿no? La segunda escena que vamos a ver es Frida utiliza un traje de vestir para hombre mientras recorre o revisa parte de su obra pictórica.
esta escena podemos ver cómo Frida, pues primeramente nos remite de nuevo a ese Charles Chaplin, ¿no? O sea, con el uso del bastón, la forma de caminar, el vestuario. Y pues eso nos remite a una Frida la cual, a pesar de la adversidad, está llena de pureza, está llena de inocencia, la cual está revisando vestida de hombre sus pinturas, sus obras, en las cuales viste principalmente como mujer. Esto no se ve como si ella estuviera en contra de eso, sino lo que vemos es algo que Paul Ledoux quiso retratar, que fue que Frida Kahlo fue de las primeras mujeres mexicanas en el medio en utilizar trajes masculinos. Antes de esto, pues teníamos en 1900, bueno, posterior a esto teníamos a Gertrude Duby Blom, que fue una periodista y antropóloga suiza radicada en Chiapas, pero en sí, en el mundo no era bien visto que una mujer trajera un traje masculino, ¿no? Entonces, bueno, ya lo teníamos en el cine con Marlene Dietrich en 1930 con la película Morocco o Marruecos, por la cual Marlene tuvo la nominación al Oscar. Y la casa de moda Yves Saint Laurent en 1966 fue la primera en lanzar al mercado un traje masculino para mujeres. Esto es muy importante ya que Frida Kahlo utiliza esta vestimenta masculina a pesar de que el canon estético de la época era la época del cine de oro, en la cual las mujeres tenían que verse una cintura pequeña, una figura curvilínea, cabello bien peinado, maquillaje sofisticado, cejas definidas, labios rojos. Entonces ella es como, de cierta manera, de manera queer, es como una visionaria o revolucionaria ante esto, ¿no? O sea, ella no viste como las mujeres deben de vestir en su época, aunque sí, obviamente en la cinta y en su vida sí utilizaba vestidos, pero también era conocida por estos trajes masculinos que utilizaba. Y esto en sí es un manifiesto o es una declaración queer. Porque vamos a pasar a la siguiente escena en la cual Frida canta la canción Damisela Encantadora y juega con dos muñecas.
seguro un día de amor. Damisela encantadora, damisela por ti yo muero. Me miras y me besas, damisela serás mi amor. Bueno, pues en esta escena tenemos a una Frida, la cual comienza a escuchar la canción de Damisela Encantadora y decide acercarse a tomar dos muñecas para hacerlas bailar, ¿no? Eso nos antecede a lo que posteriormente veremos en la cinta, ¿no? Que ya será una seducción o un cortejo hacia otras mujeres. Pero en este caso, pues lo hace de una manera infantil. O sea, tenemos de nuevo esta utilización de Paul Leduc hacia hablar de lo queer de una manera infantil para hacerlo, para dar una identidad inocente, por así decirlo, a Frida. Y pues, además de esto, tenemos que Frida Kahlo, en esta escena, es la única en la cual tiene remarcada la uniceja de como golondrina, ¿no? Que era conocida ella, ¿no? Que la uniceja es una metáfora de la golondrina como un espíritu libre de resiliencia y para superar el dolor físico y emocional, en el cual ella pues no se quedaba en un plano de adversidades, ¿no? Sino que no literalmente, sino que metafóricamente ella volaba. Y también tenemos el uso del labial rojo, el cual pues está demostrando poder, está demostrando seducción, está demostrando una feminización, ¿no? Porque no es totalmente ella un personaje. O sea, esta película, vaya, no entra como del uso del travesti, ¿no? Dentro del cine, ¿no? Ella es una persona cisgénero, ella es una mujer, la cual sí, como parte de su identidad y su vestimenta y el maquillaje, es transgresor, tiene una forma de pensar y de vestir diferente al de la hegemonía, pero aún así mantiene su feminización. Y pues en esta escena ya nos antecede Paul Leduc la importancia de Frida Kahlo como una figura icónica lésbica o bisexual, ¿no? Entonces, la siguiente escena que vamos a ver es Frida coquetea con una mujer mientras canta El Venadito en una cena entre amigos. Pobre venadito que habita en la serranía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Como gozo el alma en sí.
Al compás de tirar y se alzan los pueblos con valor, viva la internacional. Bueno, en esta escena podemos ver cómo Frida coquetea con este personaje que no había salido con anterioridad en la cinta. Y bueno, este personaje, aunque no tiene un nombre, no sabemos, nunca vuelve a salir de nuevo en la película, nos da un contexto de la mirada de Paul Ledoux sobre, no tanto como el hedonismo, pero sí como Frida Kahlo relacionaba mucho su carácter bisexual o lésbico hacia la diversión, hacia el placer, hacia pasarlo bien, pero no de una manera totalmente hedonista. Y algo a mí que me parece muy interesante es que en esta película los tres personajes femeninos que aparecen como de manera intertextual o del fondo, en el que se nos muestra, ¿no?, la contraposición de Diego Rivera y estos tres personajes femeninos con los que Frida Kahlo interactúa. Acabamos de ver uno, no tiene nombre, o sea, porque Frida Kahlo tuvo muchas supuestas amantes, ¿no? Paul Ledoux pudo haberse ido por Tina Modotti, la fotógrafa italiana, ¿no?, con la que se supone que tuvo un amorío, o se pudo ir con Josephine Baker, ¿no?, la bailarina estadounidense con la cual se supone que tuvo una aventura en el 39, o inclusive hay rumores sobre Chavela Vargas. Él decide no hacer esto, y pues es interesante ya que con Trotsky, con León Trotsky, y en la película con Trotsky y con Diego Rivera, sí es muy, pues está plasmado en la película, pues es muy literal. Y como estos personajes femeninos los mantiene de cierta manera anónimos. De hecho, en la siguiente escena, que es la escena más queer, por así decirlo, ¿no?, donde vemos la pasión, donde sí vemos una interacción pasional entre Frida y un personaje que literalmente en los créditos le pusieron la amiga de Frida Kahlo, ¿no? O sea, no tiene nombre de nuevo. Pero hay una interpretación en la cual sí este personaje tiene o sea, están dándonos a entender que es otra persona que, bueno, no se los voy a espolear. Entonces vamos con esta siguiente escena, que es Frida se besa con su amiga, interpretada por Margarita Sanz, al cocinar. Amén la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi puerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Nada más se entrega el alma con la dulce, la salsa y total renunciación. Y cuando
Ay, campana. Bueno, en esta escena pues vimos cómo Frida está cocinando, cantando solamente una vez junto con su amiga, la cual también es un personaje a la cual no le dan nombre, o sea, tiene solamente, aparecen dos escenas en esta y al final. Este personaje, como dato curioso, bueno, es interpretado por Margarita Sanz, quien en la película de Frida, por la que estuvo nominada al Oscar, Salma Hayek, hace también hace el personaje, pero de la esposa de Trotsky. Bueno, entonces, si nos fijamos un poco en el look, por así decirlo, o la apariencia que tiene Margarita Sanz en esta película, nos remite mucho al de Jacqueline Lamba. Jacqueline Lamba, pues, es una pintora surrealista francesa que fue esposa de André Breton, y pues ella vivió con Frida y con Diego en 1938 y hubo muchos rumores sobre este romance. Aquí vemos como Paul Ledoux decide no darle ese nombre, pero si ustedes van y ven una fotografía de Jacqueline Lamba, es muy parecido a este personaje. También como análisis de esta escena, pues de manera pues ya semiótica, tenemos pues el uso del falo, ¿no? Cuando están previo al beso, y también cómo se lamen sus dedos uno a la otra para como jugar a que están probando la salsa. O sea, tenemos como esta homoerotización previa al acto pasional, que es el beso. Que literalmente es lo más queer que vamos a ver en esta cinta de Paul Ledoux. Y bueno, para terminar con esta parte de Frida, vamos a ver dos escenas que son entre Frida y su enfermera, interpretada por Gina Moretti. Lo que me dé la gana. Dame un tiquetito.
escena lo que acabamos de ver es la interacción entre Frida y su enfermera, interpretada por Gina Moret, en la cual lo queer se vuelve un poco casi como una relación de Electra, ¿no? De madre, de madre e hija, ¿no? Ella le está cuidando, lo que quiere Frida es beber alcohol, ¿no? Para no sentir ese dolor que está sintiendo por su cuestión de salud. Y el personaje de Gina Moret, la enfermera, decide inyectarla. Y cuando ya se está sintiendo mejor Frida en la siguiente escena, la vemos como ella está de nuevo cantando esta canción de Venadito, la cual cantó en la escena de cuando seduce a la mujer en la cena entre amigos. Entonces ahí remite de nuevo lo queer al mismo tiempo que vemos a las muñecas, lo cual vemos este recurso recurrente de Paul Ledoux de lo infantil junto con esa esencia queer de Frida, que básicamente esa es como que la propuesta que nos está dando Paul Ledoux. De esta siguiente película, de cómo ves, solamente hay una escena queer. La película dura alrededor de 1 hora, 5 minutos. Se llama Cómo ves, fue la siguiente película de Paul Ledoux después de Frida, Naturaleza Viva, la cual es un documentary o un documental ficción en la cual vemos cómo varios personajes marginales o marginados, ¿no? de la Ciudad de México, de la periferia, ¿no? de los años 80, están atravesando una crisis urbana, por así decirlo, en la cual se ve el desempleo, la violencia, la falta de oportunidades, pero todo esto resuena con una respuesta contracultural musical que viene siendo como una supervivencia urbana de estos personajes. La película no tiene un principio, nudo, desenlace, sino es una propuesta muy interesante de Paul Ledoux, en la cual vemos estos lugares, se podrían decir como estos lugares donde no hay reglas, ¿no? Estos lugares en los cuales está la música, ¿no? Se escucha música del Tri, por ejemplo, en medio de... es como una especie de alivio de la realidad en la que viven. Entonces vemos varios centros nocturnos en los cuales los personajes visitan y uno de ellos es un bar gay. En este bar gay vemos como Tito Vasconcelos, que para los que conocen un poco de la cultura queer o drag en la Ciudad de México, Tito Vasconcelos fue de los primeros drag queens en México. Y de hecho su nombre artístico o su stage name era Tito Vasconcelos. Él está haciendo un show, se está presentando en este bar gay junto con Sergio Torres. Y esta es una escena, son 3 escenas en una, por así decirlo, es una secuencia de la aproximación queer de Paul Ledoux en su cinta Cómo ves.
David, creo que... Ay, no, perdón. Jesús. Jesús, ¿nos puedes escuchar? Jesús, ¿nos puedes escuchar? Ok, bueno, con esta escena termina mi participación. Solamente pues les quiero decir un poco mi interpretación, ¿no?, sobre esta escena de ¿Cómo ves? Es la canción que cantan los personajes de Tito Vasconcelos y Sergio Torres, se llama Qué Reventón. Fue escrito, de hecho, por el mismo Tito Vasconcelos y Jesús Calzada. Y pues vemos cómo la homofobia estructural se da en la masculinidad marginal, ¿no? Vemos cómo estos cuerpos disidentes, ¿no?, afeminados, teatrales, no normativos, performáticos, son una amenaza simbólica, y por eso los personajes heterosexuales o hegemónicos deciden atacarlos, ¿no? Para de una manera restaurar la masculinidad, de nuevo hegemónica. Los golpean para encarnar una alteridad visible, ya que la opresión no solamente viene del Estado, o sea, los personajes principales son oprimidos y ellos a su vez oprimen. O sea, se reproduce de manera horizontal esta violencia, ¿no?, de los propios marginados. Y de hecho esta escena es bastante interesante, o esta secuencia, ya que Ledoux no estetiza la violencia ni la convierte en el melodrama. O sea, esta historia no es parte, es como un punto y aparte, no es algo que nos quiere decir Paul Ledoux para reflexionar. Básicamente, ¿qué es lo que nos quiere decir Paul Ledoux? Pues es que hay en esta dimensión de lo marginal está la violencia de género y sexual, la fragilidad del cuerpo disidente, la imposibilidad de pertenecer por tener cuerpos, por ser excluidos, y ya para terminar, en este contexto de cómo ves, los oprimidos también pueden oprimir. Muchas gracias, Jesús. Vamos por favor con la presentación de Alejandro Daniel Camacho Jiménez, análisis de las representaciones de la belleza masculina en Bellas de Noche y las ficheras de Miguel Delgado. Adelante, por favor. ¿Sí nos escuchas, Alejandro? Sí, yo les escucho. ¿Ustedes pueden escucharme? Sí. Nada más recordarles, bien. chicos, tenemos entre 20 y 25 minutos, por favor, para dar paso a nuestra siguiente mesa. Ok, dejen. Presento. Ay, Dios. Aquí está. ¿Sí se alcanza a ver mi presentación? Sí, Sí se ve. Sí. Bueno, muchas gracias a todas y todos por organizar este evento. Sé que es como pesado organizar estos eventos académicos. Conlleva cierto desgaste y cierta burocracia, así que les agradezco mucho. Pero ahora yo vengo de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, de Historia, del CUSH, y voy a presentar esta ponencia. Para no perderme, voy a leer mi texto, así que comienzo enseguida. La idea principal del texto es señalar que el orden de género, el poder masculino y heterosexual, se reafirma, se reorganiza y cambia para mantener su posición dominante. Es decir, el fin de esta presentación será mostrar cómo la masculinidad cambia para volverse más aceptable, aunque sus modificaciones estén lejos de ser suficientes para abandonar su papel dominante. En este sentido, el cine es una herramienta política e ideológica
desde la que se construyen y plantean modelos ideales para lo masculino. A partir de narrativas ficcionales y de la influencia de la vida cotidiana, los cineastas construyen maneras de ser hombre. En este caso, cineastas como Miguel M. Delgado, que me convoca aquí para analizar dos de las películas, no quedan atrás. En el inicio del cine de ficheras, presentó a los varones como el centro de la historia en películas que en apariencia tratan sobre las bellas de noche y las ficheras. Sin embargo, ¿cómo se puso lo masculino en el centro de las narrativas cabareteras, volviéndolo objeto de pieza? Esta reorganización del poder masculino vino acompañada de cambios sociales y políticos. Los movimientos estudiantiles, las guerrillas, la pérdida de legitimidad del PRI, cambio económico a nivel mundial que abrió paso al neoliberalismo, eran el caldo de cultivo ideal para que, desde el cine, se plantearan nuevas maneras de experimentar y entender la vida. Tanto también lo masculino y las masculinidades. Además, coyunturas como la revolución sexual abrieron un panorama de nuevas narrativas sobre el sexo, el papel de las mujeres en la sociedad y la representación del movimiento LGBT. Por otro lado, la industria del cine mexicano atravesaba un periodo de control estatal, de ahí que la industria privada del cine encontró en adaptar el cine de rumberos a los tiempos contemporáneos una solución a su lucha con el sector público. Para señalar la priorización del poder masculino, analizaré cómo en el cine de ficheras, en específico en 200, de Miguel M. Delgado, Bellas de Noche y Las Ficheras, se representa la belleza masculina. Este análisis de la representación del cuerpo nos hará comprender cómo el patriarcado se reorganizó al convertir el cuerpo de los varones en objeto de deseo y de fantasía para espectadores y espectadores. La belleza es un elemento fundamental para comprender la representación del cuerpo. Aquí lo entenderemos como una cualidad de las cosas que nos provoca ver. Esta cualidad que nos hace buscar a una persona o un objeto. El cine de ficheras tiene como principal atractivo a las bebés y a las mujeres de la misma altura. Ellas eran símbolos de sensualidad y erotismo en la época, tanto por su imagen corporal como por su apertura a la sexualidad. La belleza era fundamental para los actrices que interpretaban las ficheras, y su cuerpo era su principal distinción de los otros roles femeninos en estos filmes. Los hombres, presentados en sexo y comedia, no se quedaron atrás. Los principales protagonistas de estos filmes eran muestras de hombres que cumplían con el estándar de belleza masculina. Por ejemplo, Jorge Rivera. Aquí cabe que preguntarnos, ¿de qué manera las películas nos hacen saber o entender que vemos a un hombre bello sensual en pantalla? ¿Qué nos dice la belleza masculina de ficheras y de la sociedad en que es producto? En los medios de comunicación, el cuerpo y los placeres son vitales para entender los cambios y continuidades en las referencias sobre la belleza y en la propagación de los cánones hegemónicos. Carlos Aguiar hace un recorrido histórico en los medios de comunicación donde señala la transformación de la representación de la masculinidad, de sus cuerpos y su consumo a partir del siglo XX. Para el autor, este periodo muestra cómo los hombres se desplazan y comparten con las mujeres el espacio de representación estética y erótica. El argumento gira en torno a tres actos: los movimientos homosexuales y las nuevas perspectivas del cuerpo crítico y musculoso de los hombres. Por otro lado, a finales de los 80, plantea que la imagen masculina es cada vez más común en la publicidad, y cómo los objetos que anuncian los hombres, dígase artículos de higiene, automóviles o bebidas alcohólicas, señalan una identificación entre el modelo ideal masculino, que está en los anuncios, y el consumidor. Así, fortalece una relación entre consumo y apariencia. El actor, como lo plantea Aguiar, que tiene mayor relación con esta presentación, señala el cine y la representación de la masculinidad en este medio. Hollywood aparece como un marco de referencia por su capacidad de distribución global. Por tanto, los modelos de masculinidades se presentan a través de cambios que impactan en otras cinematografías y que son construidos desde la mirada hollywoodense. Por ejemplo, el del hombre director de rasgos finos y belleza cultivadora de inicios del siglo XX, que abandera el comienzo del Hollywood clásico. Después, en la Segunda Guerra Mundial, apareció el galán que viste su cuerpo musculoso para seducción y que se presenta por su obstinación y fuerza. Dígase John Wayne, por ejemplo. Más adelante, aparecen hombres con mayor sensibilidad, pero a la par de modelos hiperviriles como Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone.
Estos modelos cambiaron en favor de nuevas maneras de comprender lo masculino en cada momento histórico. Cabe señalar que la representación de lo masculino, del cuerpo masculino como objeto, corresponde con nuevas dinámicas de consumo, planteadas por la liberalización del mercado mundial. Además de estos ejemplos de belleza hegemónica masculina, nos encontramos con otros rostros y cuerpos, otros con mayor familiaridad y similitud con los públicos en la sala de cine. Los más en la vida cotidiana de los espectadores. Me refiero a actores como Rafael Inclán, Alfonso Sayas, Pablo Mimo, Luis de Alba. Cuerpos de estos varones que eran mostrados en tapujos, utilizados para usar burla y escarnio, ya sea por su placidez o su altura. De ahí que estos personajes destacan no por su apariencia física, sino por su astucia y sus habilidades en acción. El cine de Pichel se ha caracterizado por mostrar hombres comunes y seduciendo a bellas de noche, cambió a ver entonces que la belleza masculina no está solo presente en el cuerpo. Para Naomi Walsh, en su poderoso ensayo El mito de la belleza, en el que se enfoca en la belleza como un dispositivo de dominación, el mito de la belleza es un modelo cambiario y político que sostiene la dominación masculina. Así la belleza nos dice más de las instituciones y de la hegemonía masculina que de las mujeres en sí y de su apariencia. Por otro lado, la norma de belleza de las mujeres, en su propio contexto histórico, se presenta a través de los comportamientos atribuidos a lo femenino y que en dicha época aparecen como los más deseables. En ese sentido, la belleza tiene más bien comportamientos y no solo la imagen de la apariencia. Al utilizar este planteamiento y utilizar un modelo masculino, la imagen de la belleza masculina queda construida en la galantería del hombre o en su seriedad, de ahí frases como feo, fuerte y formado, que de hecho era atribuida también a John Wayne. Las ideas presentadas sirven en esta investigación como referencia que me permiten observar la belleza masculina en el cine, tanto en los cambios de la representación de los cuerpos como en los comportamientos, desde un punto de vista para pensar la belleza en el contexto mexicano durante los 70. Además, la belleza masculina se inmiscuye en las distintas formas de mostrarse. Por último, podemos notar cómo la belleza es representada incluso en los hombres cuando cumplen principales estándares de belleza a partir de los prácticos. Aquí cabría atender a Beatriz Bastarrica, que menciona: quedará claro para los estudios sociales que usar la indumentaria para protegerse del sol, la lluvia o el frío no es lo mismo que hacerlo para cubrirse frente a la mirada del otro. En ese sentido, pues, el vestido, la ropa, el atuendo son otras formas de mostrar este tipo de modelos. En el México postrevolucionario aparecerán nuevas maneras en las que los hombres se visten y se comportan. Las principales figuras masculinas representadas en el cine de Rumbers eran el hombre moderno y civilizado de los 30. Por otro lado, aparece una masculinidad que se separa con la rumbera de los 40 y 50. Por ejemplo, las feas, la fea y la bella. El primer modelo, que aquí represento con esta personaje de Rengo, interpretado por Inclán en La Aventurera, nos plantea que estos personajes, aunque estaban interpretados por la rigidez moral de la época, principalmente por los valores cristianos y nacionalistas, nos permiten notar una relajación moral de los clases altas a partir de su rol como clientes del prestigio. A su vez, el modelo dual de hombre feo y mujer bella queda representado en La Aventurera, como ya les decía antes. El primero se muestra como un golpeador y después como un protector del personaje de Monserito. Para cada episodio, la imagen corporal, la del viento, el cojo, el feo, el mendigo o el borracho, representan los sujetos sospechosos y de dudosa procedencia. Además, estos hombres con cicatrices, lengos y con malformaciones aluden al instinto animal de la violencia irracional. De esta manera se vuelve habitual que aparezcan como la contraparte del hombre moderno que mencionaba antes y que representaron a la par de narrativas trágicas de los prostitutos y la descomposición moral de la ciudad. Y me parece interesante plantear con esta similitud que hay entre el cine de Rumberas y el cine de ficheras, ¿no? Entendiendo que el cine de ficheras pues, es una reinversión de su género, incluso producido en la misma casa, principalmente Calderón. Incluso autores como Fernando Mercader han señalado cómo ha cambiado la representación del cuerpo masculino en el cine. Algunos de los primeros trozos de Spielberg, el de Pedro Armendáriz en La Perla,
o por ejemplo, Pedro Infante en Que quedó de mujer, películas en las que se muestran estos cuerpos en escenas de trabajo, en escenas de baño, pero que nos permiten imaginarlos, crear como cierta relación de, no sé, digo, con las espectadoras y los espectadores. En esas dos películas, la aparición de las Dark Sister sirve para mostrar esos cuerpos como objetos de deseo. En el cine de luchadores también aparecerán trozos desnudos, que eran la representación del heroísmo, el deporte, el espectáculo y la idealización del hombre. Por otro lado, habría que atender otros modelos de belleza, como lo son Mauricio Garcés, que es uno de los galanes más conocidos del cine mexicano, que podemos caracterizar como un hombre de clase alta, con gusto por la moda y la elegancia, con un modo de ser pícaro y abierto con su sexualidad. Y volvemos a lo que planteaba, la belleza no se depende de una representación de la apariencia, sino en una manera de ser, en cierta performance. Para los varones, centrado en el cine mexicano de la segunda mitad del siglo XX, la ropa y el cuerpo eran un complemento. Me parecen interesantes estos dos casos, ¿no? Que nuestro Andrés García en Tintorera y a Gonzalo Vega en Lugar Sin Límites, que a partir de su ropa, pues nos da una imaginación de su cuerpo. Bueno, eso me parece que posibilita el encuentro y descubrimiento y admiración de la anatomía masculina. Así, el cuerpo adopta posiciones sexuales para lucir en todos sus esplendor. Este contexto será como el cine de ficheras mostrará la belleza del cuerpo masculino, ya sea con desnudos, con musculatura o incluso con su manera de vestirse y dígase también un modo de ser. Aquí me parece importante atender a tres los protagonistas de estos dos filmes, que son Vaselinas Movidas y Germán Jorge Rivas, del que hablaremos adelante. En Bellas Noches, el Vaselinas en una escena explica las características que debe tener un hombre para seguir su profesión. Él dice, vocación, fachada, oreja grande, mano grande, nariz grande, fuerza frente para señalar su pierna y remata. Luego te explico. Estos atributos físicos aparecen como un ideal masculino de virilidad y de dignidad y de fuerza. En este sentido, el cuerpo y la belleza de para Vaselinas, una práctica y uso del cuerpo, incluso dice sobre la fachada, es decir, la cara, atiende también el porte, la presencia y la manera de presentarse. Es decir, una muestra de carácter fuerte. El personaje de Vaselinas, en este caso, habita los espacios principalmente en la película, que es Pirulí y su habitación. La habitación, pues la vemos en la imagen que está a la izquierda, donde tenemos un rosa con fotografías de rostro, y a la derecha, pues es el cabaret. En los dos espacios, su belleza es su principal característica como personaje. En el cabaret cumple el papel del hombre trofeo. En su llegada al Pirulí, de la mano y la muñeca, sentada en la imagen de la derecha, su entrada se corresponde con la canción de Aventurero, interpretada por la Sonora Centenera. Los dos entran Pirulí frente a los celos y desnudos de los demás ficheros. Aquí Vaselina se vuelve objeto de deseo, de celos y frivolidad. En ese sentido, el poder no es solo en él, sino más bien se disputa entre las ficheras que lo desean. El primer agregado, el padrote llegó a civilizado. Él es el aventurero. Un personaje escurridizo y resbaloso, ventajista y ambicioso en espera de ser salvado. Además, Vaselina es un apodo que puede ser entendido como alguien con habilidad de lidiar con temas o personas delicadas. En el espacio personal de Tiburón se muestra la psicología del personaje a partir del diseño de producción. En el cuarto, como vemos en la imagen a la izquierda, se alcanzan a ver retratos y fotos de desnudos con fotos críticas a Vaselinas. Las imágenes cubren el fondo del encuadre y nos permiten dar cuenta de su egocentrismo. La ironía presentada en las Vaselinas es una manera de interpretar e interpelar a los espectadores masculinos. Los rasgos de belleza del personaje se exageran para dar bien la fantasía de la normativa del ser. Tener muchas mujeres y una gran potencia y habilidad sexual para satisfacerlas de todos. Vaselinas, el estilo de Mauricio Garcés, es presentado como un hombre atractivo y bello, pero a la vez circunstado. Vuelve un objeto de burla por estar obsesionado con su propio cuerpo, su belleza y habilidad. En las ficheras, el obstáculo de Vaselinas es su potencia sexual. El quedar impotente por el desgaste de ellas pierde su lugar como principal figura del Pirulí y ahora es su antiguo asistente de Movidas, interpretado por Rafael Inclán, quien toma su puesto. En esta trama el film de ropas
fundamental para mostrar el cambio de durante el gigoló. Y ya no tiene un rostro hegemónico de belleza hegemónica, un cuerpo musculoso para embellecerlo. Hace falta vestirlo con ropa elegante, como se ve en estas dos imágenes, ¿no? A la izquierda está el antes y en el derecho está después, ¿no? El feo y el bello. Además, Mobilas agrega un toque de intelectualidad a su galantería. Él cambió su comportamiento para ser más masculino y bello. La secuencia donde toma el lugar de las líneas, por primera vez, causa de inmediato buenas impresiones entre las ficheras del pirulí. A continuación, voy a presentarles esta escena y si nos escucha, me avisan, por favor. Bien, espero que sí hayan podido escuchar. Aquí me parece interesante de esta escena es notar cómo el vestido se complementa con la confianza y el carácter fijado para hacer movidas un hombre que representa la belleza de una sociedad, es decir, aparentar verse y hablar como las élites económicas y académicas. La belleza de este personaje cinematográfico se muestra a partir de su cambio. El personaje es embellecido para darle otro desarrollo en la historia y mostrar los cambios posibles en los hombres de los 70. Por otro lado, el personaje de Bronco, interpretado por Jorge Rivero, a diferencia de los anteriores, cumple con más características de la belleza hegemónica con su estilo atlético. Jorge Rivero ganó popularidad gracias a una nueva tendencia de consumo de cuerpos masculinos caracterizados por ser atléticos, sanos y naturales. En la prensa, también se distinguían la belleza de Rivero. Durante la producción de la película Las Cariñosas, de 79, dirigida por Rafael Portillo, el actor le decía al reportero: mire, yo no soy carita ni actor, pero me preparo para ambas cosas. Hago ejercicio por la mañana y estudio bien mis papeles. Más adelante describe la nota cómo las actrices que le habían cortado un punto a Rivero y le lanzan tiro. Además, la reportera hace una meta en línea para señalar su belleza. El hombre, le dice, que arranca suspiros tras enseñar. La figura de Rivero aparece entonces como un tipo de belleza en auge y crecimiento, vuelto un símbolo de belleza, así como sucede con sus compañeras de diseño. En Bellas y las ficheras, este papel se ha representado en escenas en que su torso es visible, tanto arriba del ring como en la ducha. En el filme de Delgado, Rivero y Montenegro son mostrados desnudos en una secuencia a la par con un montaje paralelo, que se corresponde a la imagen de la izquierda, en la que Sacha Montenegro aparece desnuda bañándose, con plena luz y con gran iluminación, y de forma paralela se muestra esta imagen de Rivero también bañándose. Él se baña en un cuarto oscuro, pero aún así se alcanza a ver su entorno gracias a su pecho. Mientras tanto, Montenegro se baña para alistarse y rebajar al fluir. En la escena su pecho es visible, toda la habitación se encuentra iluminada. ¿Por qué de la muestra desigual de los cuerpos se puede inferir que las de ficheras atendió el cuerpo masculino, algo que su público no quería ver, por lo menos no quería mostrarlo completamente desnudo? Esa tensión se presenta en dos sentidos. El primero, para evitar provocar a las mujeres tener fantasías y descubrir otros cuerpos. Lo importante de la sexualidad es el conocimiento, autoconocimiento
Y hay el segundo punto, que es el pudor o el miedo masculino a la competencia de un hombre que ha idealizado, por tanto, imaginan que no podrá vencer. Además, como explica Yolanda Mercadillo, el cuerpo masculino se exige para ser visto, apreciado y consumido como símbolo. Pero, y aquí la paradoja, en esencia, nuestra cultura prohíbe a los hombres ver de otro cuerpo en su propio sexo. La imagen de otro hombre con los genitales expuestos sigue siendo causa de tensión y repulsión en el espectador masculino heterosexual promedio. En dicho sentido, luego, si nos presenta la tensión entre lo bello y mostrable, con lo masculino y lo sexual. Bueno, yo para cerrar, planteo que a partir de este análisis aparecen las siguientes conclusiones. Los varones en estas dos películas aparecen como un objeto de deseo, tanto para los personajes en pantalla como para los espectadores. Al mismo tiempo, esos deseos se mantengan en su texto, plantea que los deseos que salen del otro lado normativo serán suprimidos por los varones, y me refiero tanto al deseo de querer a otro como al deseo de ser bello. Para convertir a los varones en objeto de la mirada y del deseo, falta construir historias en las que los varones se encuentran en el centro de las historias. Aunque en apariencia las películas tratan sobre las bellas, más bien cuentan las historias de los bellos. Esto se refuerza al mostrar las fantasías en que el hombre común era embellecido y puesto en una posición de goce, aunque esa representación constaba de volverle más femenino. Esto último es la principal diferencia que muestra el cambio en el cine de Lumbex. Pues en el cine de ficheras los hombres comunes serán los adversarios y enemigos de las Lumbex. Por último, cabe señalar que el éxito en taquilla conseguido por películas como Bellas de Noche y Los Ficheros se debe también al posicionamiento de lo masculino como el centro de la narrativa. De esta manera, este tipo de filmes participa de manera política en la reorganización del orden de género patriarcal a finales de los 70, mismo orden en el que se consolida nuestra realidad colonial y capitalista neoliberal. Y eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a dar paso, si está por aquí Dayana Shadani. Hola, Tim. Hola, Shadani, bienvenida. Mira, si puedes compartirnos tu pantalla para dar paso a tu presentación. Para compartir sus presentaciones, les comentaba a los compañeros que como que se traba un poquito la plataforma. Entonces, si gustas, cuando la compartas, apaga tu cámara justo para que no tengamos así como inconvenientes. Bueno, vamos a dar paso a esta presentación titulada La representación de los personajes homosexuales en el cine mexicano de finales de los 70s, análisis de El lugar sin límites. Y bueno, esto es por parte de la compañera Dayana Shadani Muñoz García. Adelante, por favor, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Como ya se mencionó, principal. Bueno, antes de. Creo que está haciendo. Ajá, es el de ella. De la calidad. Sí, perfecto. Gracias. Buenas tardes. Como ya se mencionó, me gustaría empezar diciendo que la sociedad mexicana sigue no solamente político, sino también, sino también en las cuestiones culturales y en la concepción de moralidad que se tenía en ese entonces. Hay algo hay una generacional y los jóvenes están tratando de pensar como. ¿Sí se escucha bien? No, tenemos como. Sí, se escucha raro, o sea, por momentos te escuchamos bien, pero de pronto sí se pierde el audio. Sí,
como interferencia de No tienes como o sea, como alguna otra entrada de audio. pues creo que se está escuchando de mi parte, pero hay una Sí, intervención con la necesitan apagar el micrófono. Ah, creo que ya, ¿no? Sí. sí, Bueno, ya. me gustaría empezar hablando acerca de que la sociedad mexicana en la década de los 70 empieza a vivir una serie de transformaciones, no solamente económicas y políticas, sino también relacionadas con la expresión cultural y la concepción de la moralidad, cosa que años antes no se había realmente cuestionado. Y es aquí cuando, a raíz de diversos sucesos políticos y sociales, empieza a gestarse en la mente de las personas más jóvenes ciertas ideas que establecen realmente el paso de una brecha generacional bastante notoria. Los jóvenes empiezan a dejar de pensar como sus padres. A raíz de esto, llega una ola de rebeldía que está marcada por el rock and roll, por la lucha por los derechos humanos, por movimientos sociales y también por la revolución sexual y de identidad de género. Cuando pretendemos acercarnos a analizar las concepciones que se tenían acerca de la homosexualidad, por ejemplo, usamos mucho la prensa, pues revistas como Alarma nos empiezan a arrojar datos sobre los discursos y también acerca de los contenidos que se relacionan a esta comunidad, también llamada como la de los mujercitos. A través de analizar estos contenidos podemos llegar a la conclusión de que la sociedad mexicana de los 70 realmente no era muy libertaria, progresista y mucho menos tolerante o respetuosa. Y si bien la prensa es una herramienta que considero bastante valiosa para poder acercarnos a lo que los mexicanos pensaban en esa época, yo propongo el análisis también de otra fuente de texto visual que yo considero que es muy importante, que es el cine. A través de esto, me gustaría yo presentar el análisis de El lugar sin límites, producción de Arturo Ripstein, y mediante esta voy a escribir a dos personajes que a mi parecer representan dos lados contrarios de cómo se visibiliza la homosexualidad en esta película. Pero antes creo que es bueno dar generalidades acerca de cómo es la industria cinematográfica de México a partir de los años 70. Bueno, en esta época en la que se sitúa esta película, que es en el 78, sucede que México está viviendo una situación tanto financiera como política y social bastante desastrosa. Pues debido a las constantes huelgas, levantamientos y los escándalos de las administraciones pasadas presidenciales, empieza a haber, por el otro lado, en el tema cultural, bastantes rezagos. ¿Por qué razón? Porque industrias como las del cine empiezan a dejar de recibir apoyo tanto público como por parte de particulares debido a que el fenómeno televisivo está empezando a jalar, digamos que, el presupuesto que antes se destinaba para el cine. Es aquí cuando Luis Echeverría empieza, en aras de postularse a la presidencia del país, empieza a gestar ciertas opiniones e ideas acerca de su pronunciación a favor de ciertas reformas en la industria desde dentro del Bancine. El Bancine o Banco Nacional Cinematográfico es un organismo operante desde los 40 hasta los 80, el cual tenía como principal, digamos que, objetivo el poder financiar a la industria cinematográfica del país. Se encargaba tanto de regular como de apoyar económicamente a las producciones
Pero lamentablemente no solamente se queda aquí, sino que también es usado como un mecanismo para empezar a controlar las narrativas que se evidencian en las cintas. Luis Echeverría, a través de su hermano Rodolfo Echeverría, que es el que está, digamos que, de director de esta institución, empiezan a gestar diferentes tipos de iniciativas, pero ciertamente no hubo como tal gran avance debido a que se seguía jalando los lineamientos de otras administraciones pasadas. Y es así donde en este contexto se empieza a controlar la narrativa que se empieza a difundir en las películas, y en este contexto empieza la producción de diferentes películas como sería El lugar sin límites, dirigida por Arturo Ripstein en el 78 y basada en la novela homónima de José Donoso, quien, digamos que esta producción se sitúa en Querétaro. ¿Qué sucede con esta producción? Sucede que la producción causó gran revuelo en la Dirección General de Cinematografía. ¿Por qué razón? Porque se consideraba que los contenidos de esta iban a perturbar mucho a la población. Entonces, a través de esto, se empiezan a hacer cierto tipo de cambios en el guión con el fin de hacerla menos cruda, menos pesada, pero al final de cuentas, Arturo Ripstein, a ser amigo del hermano de Echeverría, empieza a manifestar sus deseos de tener libertad creativa, y es así que se les deja el camino libre para que haga lo que quiera con el guión, siempre y cuando no muestre desnudos ni tampoco muestre alusiones a algún partido político. Y ya entrando directo a la película, El lugar sin límites narra la historia de un poblado, El Olivo, pueblo que parece haber sido abandonado por la ley del hombre y por la ley del Dios, en donde existe un poco flujo poblacional debido al cacicazgo que ostenta don Alejo, que es, digamos, que el gobernante del poblado. Él poco a poco ha ido vaciando el pueblo a través de vender propiedades a otras manos extranjeras. Entonces es aquí donde hay un lugar que es un prostíbulo situado en este pueblo, que es de las pocas propiedades que todavía siguen, digamos, que con gente. Y aquí se sitúan diversas prostitutas, entre ellas tenemos a la Manuela. El problema de la película empieza cuando regresa al pueblo el sobrino, bueno, el hijo, digamos, de don Alejo, que se llama Pancho, que se distingue por ser un macho y por ostentar, digamos, que la visión de la virilidad. Es así que su regreso conlleva muchas implicaciones, no solamente por el tema de que ha amenazado constantemente a Manuela, sino que también hay un trasfondo del por qué él está regresando y por qué está molestando a esta persona. La misma lección del título El lugar sin límites responde al querer reflejar realmente este lugar en donde no existen las leyes de ningún tipo. Y yo llego a la conclusión de que realmente el lugar sin límites no es necesariamente un espacio lejano en un pueblo, sino que se puede encontrar en cualquier lugar del mundo, inclusive en las ciudades más modernas. Y es aquí donde empieza la comparación entre el personaje de Manuela y Pancho. Por un lado tenemos a Manuela, que es un travesti que llega al pueblo del Olivo con la intención de unirse a un grupo de prostitutas que quieren entrar al prostíbulo que se vive aquí en el pueblo. Entonces, desde que tiene memoria, este personaje narra que desde chico tenía muy definida su orientación sexual. Él decía que desde muy joven sabía que le gustaban los niños. Producto de esto, se ve obligado a abandonar su hogar con el fin de que no sufra ningún tipo de violencia por parte de sus padres, quienes por supuesto no están de acuerdo con su sexualidad. Es así que él logra trabajar y conocer personas que les enseñan acerca de baile, y él empieza a agarrar amor por la danza flamenca. Como podemos ver, este personaje, su orientación es muy firme, es muy segura y sin arrepentimientos, contraria a lo que será la orientación del personaje secundario, que es Pancho.
Pancho es criado por su tío Alejo, pues su padre era una persona violenta y despreocupada, entonces don Alejo y su esposa lo toman, lo cobijan como si fuera su propio hijo, lo educan. Pancho crece bajo la sombra de don Alejo, quien es un hombre poderoso, y él se empiezan como que a poner cierto tipo de expectativas acerca de cómo tiene que desarrollarse él, ¿no? Pues al ser hijo de alguien tan importante, se busca de una forma que sea igual de destacado y honorable, cosa que no sucede, pues Pancho termina decidiendo no estudiar y empieza a laborar como conductor de camiones. Pancho está casado y mantiene una relación muy, digamos que, muy amistosa con su cuñado, Octavio. Y es muy interesante porque Octavio empieza a, digamos que, solapar las infidelidades de Pancho a su hermana y demás cuestiones. Y creo que esto refleja perfectamente a la sociedad de la época. ¿Por qué razón? Pues porque en la época, digamos que no está mal visto ser mujeriego, ser machista, ser violento, pero el hacer bromas como las que él hacía, diciendo que le gustaba la Manuela, no son bien vistas, aunque sean bromas. ¿Por qué razón? Pues porque obviamente ser homosexual no está bien. Pancho, a lo largo de la película, nos devela que es un personaje con muchas tendencias homosexuales, pero que a diferencia de la Manuela, él no puede como tal expresarlas libremente, debido a que como él es un símbolo, digamos, que de la habilidad y el machismo, pues es muy difícil que éste pueda, digamos, que dejar de lado su sexualidad verdadera. En, empieza al final de la película una escena en la que él va al prostíbulo con la intención de molestar a la Manuela y ocurre algo que es que ellos tienen un beso. Dicho beso fue consensuado por Pancho porque realmente se puede saber que él al ocultar su homosexualidad lo que pretendía a la vez era ser violento con Manuela para justamente empezar a callar los sentimientos que tenía por ella. Como menciona en esta escena, lo que sucede es que se besan, Octavio los ve y Pancho empezó a fingir que estaba borracho y que el beso no fue, digamos que autorizado por él, sino que la Manuela fue quien lo obligó a tenerlo. Es así que Pancho, ¿no?, en un afán de demostrar que él no tuvo, digamos que las intenciones de besarla, es que empiezan a perseguir a la Manuela y finalmente la matan. La matan, obviamente, muriendo no nada más ella, sino también la esperanza, digamos, o los deseos que sentía por este personaje. Es aquí donde yo puedo, digamos, que concluir un poquito hablando acerca de esta película y lo que nos revela, y es que yo considero que para una sociedad de finales de los 70s, es muy polémico el tener a dos personajes masculinos tratados como homosexuales pues haciendo una película, porque fuera que del tema tabú que es la homosexualidad, también se dan distintas caras de sociedad mexicana, como podría ser la pobreza, el asesinato, la marginación, y obviamente esto representa cierta incomodidad para la población, ¿no? El, es muy importante resaltar cómo se describen a los personajes, porque la Manuela, por un lado, es mostrada diferente a como se hace comúnmente, porque casi siempre en producciones cinematográficas de personajes homosexuales se puede decir que la Manuela rompe con el estereotipo, porque siempre se manifiestan como homosexuales jóvenes, libertinos, extravagantes, sin deseos, sin sueños, sin motivaciones, y la Manuela no. Ella es, en primer lugar, un personaje ya maduro, un personaje que tiene sueños, que es bondadoso, que digamos que rompe con esta representación en la que el personaje gay es demostrado como la burla, como un objeto, digamos que, ¿cómo decirlo? Como un objeto que solamente está, digamos que, de fondo, que no tiene realmente una historia, que es simplemente un adorno de la película.
Y también el caso de Pancho evidencia que no todos los gays son representados como personas afeminadas, digámoslo así, porque Pancho pues demuestra tener virilidad, ser fuerte, ser admirable, tener cierto tipo de facilidad al estar con las mujeres. Entonces es eso lo que también de alguna manera lo obliga a generar una relación de tipo heterosexual, aunque muy en el fondo, pues él realmente sabe que no es eso, que él es gay, siente atracción por otro hombre, pero pues que no puede demostrarlo porque claramente sería esto una pérdida de tiempo y podría sacrificar su imagen ante el pueblo, ¿no? El lugar sin límites, sin duda alguna, yo considero que es una película bastante interesante para analizar, porque además, como ya mencionaba, creo que es una fuente más accesible a la población para poder conocer este tipo de temas, porque si bien la prensa es muy interesante y tiene mucha información, lo cierto es que en la época y hasta actualmente es como que un poquito más fácil acceder a esta película que a lo mejor algún archivo histórico para poder, pues así que empezar a buscar esta información, ¿no? Entonces, eso sería toda mi participación por el momento y le agradezco mucho su presencia en ella. Muchas gracias, Dayana. Bueno, chicos, vamos a pasar a una ronda de preguntas, comentarios, para ver si alguien por aquí o entre ustedes también si gustan, tienen alguno por hacer. Creo que sí hay alguno por aquí. Espérenme tantito. Creo que son en los dos, ¿no? Pues muchas gracias. En primera, felicitar a la mesa y ante todo, pues una disculpita, ¿no? Estos problemas técnicos y tecnológicos también de repente nos avasallan, ¿no? Pero a pesar de todo, se logró. Bueno, pues como pudimos ver, fue una mesa queer, una mesa muy incómoda, ¿no? Molesta para algunos. Y la primera pregunta es para Jesús. Jesús, a mí me impactaba mucho esta primera escena que nos muestras de esta Frida con traje. En otras películas has localizado este mismo elemento, una mujer trajeada? Sí, no, o con esos elementos, ya sabes. Disculpen, creo que no se alcanza a escuchar bien el sonido. No se escucha. Es que está indescribiendo. No se alcanza a entender. ¿En este micrófono nos escuchan? Denos un momentito, por favor. Qué relajo. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Ante todo, una disculpa por todos estos inconvenientes que hemos tenido con la sesión, con la mesa y todo, pero fue una mesa bien rica en tanto información como nos muestra nuevos personajes. La primera pregunta es para Jesús. Saber si es que en algunas otras películas has logrado localizar a esta figura de mujeres portando traje, ya sea traje, pantalón, saco o estos elementos que iban relacionados con lo varonil. Si es que nos puedes ahí como ilustrar un poco. Para Alejandro, propiamente, yo pensaba que los hombres eran guapos y no bellos, y ya con tu presentación me cambias el panorama por completo. Entonces me hacía pensar una cosa: ¿un hombre bello puede ser también varonil? Sí, no, quién sabe, ¿no? Ya ahí tú nos responderás. Y para Dayan, el término que empleaste, el de mujercita, que aparece también en la película de Un lugar sin límite, ¿implicaba que el hombre fuera bello, fuera guapo, o cuáles son los otros elementos que engloban a esta categoría?
por el momento, y ya si surgen más preguntas, ya se acercan al micrófono los que van a preguntar, ¿vale? Gracias. Ah, bueno, disculpen la molestia otra vez, pero no alcancé a percibir la pregunta porque como que se cortaba el sonido, pero creo que me preguntó algo sobre cómo esta relación entre lo viril y la belleza, o no fue así, bueno, igual, o no sé, um, un poco pensando en esta relación entre lo viril y la belleza, me parece importante como retomar lo que plantea Naomi Walsh, ¿no? Ella plantea que como en este mito de la belleza hay una naturalidad pues, en el género, y se plantea que los hombres tienen que ser viriles para tener a las mujeres, a las bellas, ¿no? Entonces, pareciera pues que belleza no es siempre como la forma en la que se dice que un hombre es bello, se dice más bien que es viril, porque es como muy masculino. Sin embargo, a mí me parece importante como pretender este concepto de belleza para pensar en estos personajes pues, como más o menos como feminizados. Entonces, por eso no sé, no sé si contestar tus preguntas, disculpa, pero bueno, igual dejo a los demás compañeros que argumenten. Yo tampoco entendí muy bien la pregunta porque está distorsionado mucho el sonido, entonces no tampoco sabría decirte qué fue lo que te preguntaron. Bueno, estaba pensando en, espero no robar un poco el show, pero quería como atender a la presentación que hizo la compañera Dayana. Como que me pareció bien interesante esto que plantea sobre la Manuela, esto de que hay una representación interesante en el sentido de que Manuela es un personaje con sueños y aspiraciones, ¿no? Es algo que constantemente no se ve porque normalmente, por ejemplo, a mí que me interesa cine de ficheras, o sea, los personajes gay o toda la representación queer, pues como pues, para hacer la burla, para ser para que sea humillado en la calle, para que sea como una vergüenza para los roles de género hegemónicos, pero en el caso tú me gustó mucho esto que dijiste, ¿no? Que tiene sueños, que tiene aspiraciones, y que eso lo vuelve otro tipo de representación, en el que sí no se elude el entorno violento en el que vive, no se elude este patriarcado, pero al mismo tiempo te permite que los personajes nos podamos identificar con ellos, que podamos comprenderlos. Eso fue muy bueno y creo que también está presente en la Frida de la que habla Jesús, claro, pensando en Frida, en este sentido, que también ella pertenecía pues, a esta élite artística, ¿no? También es muy diferente ese tipo de lesbiana, una lesbiana que podría ser más lo que se presenta en la otra película de los hablamos, que es la representación queer más marginal. Pues, bueno. Sí, bueno, no sé si quiera decir algo primero Jesús o yo. Muchas gracias. Sí, creo que es algo muy interesante lo que me dices tú porque es justamente lo que yo quería como que resaltar en mi presentación. Porque la Manuela rompe con el estereotipo que se tiene sobre la homosexualidad, en la que casi siempre son hombres jóvenes, son hombres que no tienen, digamos, que ningún tipo de meta más que ser el alivio cómico de la película, ¿no? Son, digamos, que los que son bulleados, perseguidos, son, digamos, que simplemente un personaje de relleno en el fondo. Es un bufón.
o si te quiere hacer ver al personaje, ¿no? Pero aquí, en el caso de la Manuela, inclusive empieza a buscarse en su historia, porque es así. Me acuerdo que él menciona que, digamos que desde que era muy niño, inclusive creo que fue expulsado de la escuela porque lo vieron besándose con un niño. Y obviamente él, con el fin de no sufrir violencia o represión en su hogar, pues sale desde muy pequeño de su casa para poder, digamos, como estar, ¿no? Ah, lo siento. Sí, justo. Y también el personaje de Patty muy interesante porque casi siempre se decía que los gays eran afeminados, eran personajes que hablaban muy suavecito, que eran delgaditos, que se vestían con colores extravagantes, pero Pancho no. Pancho es un hombre, ahora sí que representa a virilidad, ¿no? Es fuerte, es incluso sucio, por ejemplo, ¿no? Porque luego aparecen en las escenas, digamos que ensuciado de tierra y demás, pues está trabajando. Entonces es sucio, está musculoso, tiene atención de las demás mujeres. Entonces es lo que digamos que lo obliga a entrar en este molde de lo que es ser un hombre y obviamente ser heterosexual, ¿no? No como tal homosexual como él quiere ser. Entonces sí me parece muy interesante, ¿no? Estos personajes que son como que contrarios entre sí y que lo que comparten nada más es la orientación sexual, pero fuera de eso tienen un mundo diferente entre cada uno de ellos, ¿no? No sé si quiere hablar Jesús o si ya vaya a hablar la coordinadora de la llamada. Gracias, compañera Dayana. Pues sí, a mí la verdad se me hizo, disculpa, muy interesante como esta selección de temas, así de nosotros tres que somos los ponentes virtuales, ya que, bueno, se me hizo interesante que Dayana hablara de una obra de Arturo Ripstein y en mi caso pues yo hablara de Paul Leduc y también en el caso de Alejandro hablara del cine de ficheras porque creo que también estamos hablando de autores o directores, realizadores que no son meramente queer. O sea, ni Paul Ledoux, que es parte de la comunidad, ni, bueno, ya falleció, ni Arturo Ripstein, ni ningún director que yo conozca, que yo sepa, ¿no? Del cine de ficheras. Entonces, es bastante interesante cómo esa mirada heteropatriarcal, hegemónica que tienen, da para una reflexión. O sea, creo que ahorita, hoy en día, se da mucho, como que, por ejemplo, yo que soy parte de la comunidad, solamente puedo hablar de temas de la comunidad, ¿no? O si soy mujer, solamente puedo hablar de temas de la mujer. Y creo que eso se va como sesgando de cierta manera. Por ejemplo, aquí en este caso ninguno, y creo que viendo el programa, nadie habló de Javier Humberto Hermosillo, que sí es un director queer, y fue el primer director queer e hizo 4 películas con tramas de subtramas queer en la época en las décadas de 1970 y 1980. Y creo que eso hace que los personajes, bueno, en este caso hablando de los personajes masculinos, tengan un recurso un poco estigmatizado. Bien, si en el cine de ficheras fue totalmente de burla, y en el caso de, Arturo Ripstein, que su cine es muy como que claustrofóbico y es bastante lo diferente que tiene con el lugar sin límites, pues es querer como reivindicar, ¿no? Y querer poner una nueva imagen de lo queer, porque por ejemplo en mi caso el tema que hablé fue en Cómo ves, de Paul Ledoux,
pues también es cómo violentar a lo queer. Entonces creo que si se fijan esa mirada heteropatriarcal o hegemónica de lo queer, no es transgresora, es un recurso. Entonces en esa época éramos un recurso. O sea, en mi opinión, creo que lo queer éramos un recurso, al igual que obviamente la mujer, ¿no? Totalmente cosificada. Pero sí, creo que como minorías pues éramos un recurso, y el primero en plantear algo diferente pues fue Jaime Humberto Hermosillo. Creo que, por ejemplo, en mi caso yo expliqué un poco mi ponencia que yo no hablé de Jaime Humberto Hermosillo por la naturaleza del ciclo de conferencias, que es el cine perdido, ¿no? El cine mexicano. Entonces, creo que está bastante interesante ahorita el cambio que se está dando, porque pues sí, o sea, si como personas queer y como minorías, vamos analizando en el pasado cómo fuimos utilizados como recurso narrativo, discursivo, semiótico, plástico en el cine, cómo eso va a hacer que haya nuevas propuestas de nuevos cineastas y obviamente nosotros desde la academia, para que no seamos solamente un recurso, ¿no? Si en realidad sí tratar las identidades queer, porque en realidad, aunque sí es una novela muy reconocida de Donoso, al final de cuentas, pues lo mismo, un personaje trans, otra travesti, la prostitución. En mi caso, pues sí, Tito Vasconcelos es una de las drag queens más conocidas en la historia de México, ¿no? También salió en Danzón, de Mariano Varo, pero hay otro tipo de identidades, ¿no? O sea, las personas queer también son licenciados, también son ingenieros, también son funcionarios públicos, también son padres de familia. Entonces creo que analizar esto, o sea, sí fue un avance, de cierta manera, los 70 y 80 sí marcó un avance, porque en la época del cine mexicano, de oro del cine mexicano, pues básicamente no existía, pero falta, y creo que analizar estas épocas, el 70 y los 80 es bastante importante, sobre todo pues la, para la representación de lo queer en el cine mexicano. Perfecto, pues muchas gracias para nuestros ponentes. Les agradecemos de antemano que hayan participado, que hayan tenido la paciencia para llevar esto a cabo. Les haremos llegar las constancias a más tardar la primera semana de marzo de manera electrónica, y pues no queda más que agradecerles por presentar. Muchas gracias y pues seguimos en contacto. Y ahora sí. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, bye. Ahora sí, todo esto está complicado. Pues muchas gracias por continuar con esta mesa. Vamos a dar paso a la mesa número 4 con nuestro ponente, Alan Emanuel Márquez Meléndez, con la ponencia titulada El leitmotiv en el cine de ficheras, una relectura crítica. ¿Cómo se llama el documento? Eso sí, ¿sí? ¿Ponencia? Sí, exacto. Son los tres, son las tres primeras, no, las dos, de la 2 a la 4, porque se repitió la primera y la 2, es la misma. Ah, ok. Sí. Ah, ok, estas tres, ¿no? Sí. Ajá. No nos dijo nada. Es que de mayo.
Seguramente lo está pidiendo. Listo, ¿con cuál empezamos? Con cualquiera. Mira, si quieres, Manuel, pásate para acá y venga. Tenemos tiempo, ¿eh? Sí, está bien. Adelante, adelante. Nada más permíteme un momento.